Cuando pensamos en las cruzadas, seguro se nos viene a la mente la imagen de caballeros de brillante armadura en una misión sagrada. Pero, la verdad, esa es solo una parte pequeña de una historia mucho más compleja, violenta y, bueno, una que cambió el mundo para siempre. Para entender el impacto que tuvieron, primero tenemos que hacernos la pregunta clave: ¿qué fueron en realidad estas guerras? Vamos a meternos de lleno para desentrañar la verdadera naturaleza de estos eventos que sacudieron al mundo por casi 200 años. Miren esta imagen del asedio de Antioquía. Esto nos aleja de la fantasía y nos aterriza de golpe en la cruda realidad. Las cruzadas no eran simples viajes de fe, eran campañas militares enormes, brutales, que movilizaron a miles de personas a través de continentes. Las cruzadas no aparecieron de la nada, fueron el resultado de una especie de tormenta perfecta, una convergencia única de crisis políticas, sociales y religiosas que prepararon el terreno para un conflicto a una escala que nadie había visto antes. Para que nos hagamos una idea, a finales del siglo XI, la cosa estaba tensa. Por un lado, como vemos a la izquierda, teníamos una Europa fragmentada, llena de señores feudales y caballeros armados hasta los dientes que se la pasaban peleando entre ellos. Y por el otro lado, a la derecha, el poderoso imperio turco Seleucida, que crecía y crecía amenazando directamente al imperio bizantino, que era el gran bastión cristiano en Oriente. Entonces, el punto de quiebre fue este. Se juntaron tres crisis enormes. Primero, el imperio bizantino estaba contra las cuerdas después de una derrota terrible en Manzikert. Segundo, Europa tenía un, exceso de guerreros sin un enemigo claro. Y tercero, el papado en Roma buscaba desesperadamente una causa para unir a toda la cristiandad bajo su mando. Y justo ahí, en medio de toda esa tensión, al Papa se le ocurre una idea radical, una que iba a canalizar toda esa energía violenta hacia un solo objetivo, a miles y miles de kilómetros de distancia. Todo arrancó con una llamada de auxilio. El emperador bizantino, Alejo I, le pidió al Papa Urbano II que le mandara algunos mercenarios para frenar a los turcos. Pero Urbano no vio solo un pedido de tropas. Él vio la oportunidad de oro para sanar divisiones en la Iglesia, sacar la violencia de Europa y, de paso, ponerse él mismo en el centro del poder mundial. Y aquí la retórica fue, clave. En el Concilio de Clermont, el Papa dio un discurso tan apasionado que la multitud estalló en un grito que se convirtió en el eslogan del movimiento: Deus lo vult. De repente, la guerra no era solo política, era la voluntad de Dios. Lo más interesante de todo esto es la doble cara de las motivaciones. Oficialmente, la misión era súper piadosa, recuperar Jerusalén. Pero por debajo había de todo: ambiciones de poder para el Papa, tierras para los nobles y, claro, una oportunidad de negocio gigantesca para ciudades como Venecia y Génova. ¿Y qué motivaba al soldado común y corriente a dejarlo todo? La indulgencia. La Iglesia prometió que ir a pelear a esta guerra santa te limpiaba de todos tus pecados. Para una persona de la Edad Media que vivía con un miedo terrible a la condenación eterna, esto era una oferta imposible de rechazar. La idea ya estaba en marcha. ¿Y lo que vino después? Fueron 200 años de campañas militares con resultados que fueron desde el éxito más increíble hasta el caos más absoluto. Contra todo pronóstico, la primera cruzada fue un éxito militar impresionante. En el año 1099, los cruzados tomaron Jerusalén. ¡Pum! Este triunfo parecía confirmar que, sí, de verdad Dios lo quería. Y como resultado, establecieron 4 reinos cristianos en pleno corazón del mundo islámico. Pero, claro, repetir ese éxito fue otra historia. Como se ve en esta tabla, las siguientes cruzadas fueron una montaña rusa de victorias y derrotas. Ahora, fíjense bien en la cuarta cruzada. La tabla dice victoria cristiana, pero esperen, porque la historia aquí se pone rarísima y muy, muy oscura. Porque la cuarta cruzada, que se había convocado para luchar contra los musulmanes en Egipto, se desvió de una manera tan espectacular que el movimiento perdió completamente el rumbo. De hecho, nunca llegó a su destino. En lugar de atacar a los musulmanes, en 1204, los cruzados, que estaban siendo manipulados por los venecianos, hicieron algo impensable. Atacaron y saquearon
Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Así como lo oyen, una expedición cristiana terminó destruyendo el reino cristiano más grande de su tiempo. Fue el punto más bajo de todo el ideal de las cruzadas. Pero el impacto de las cruzadas fue mucho, mucho más allá de los campos de batalla. Sus consecuencias, muchas de ellas totalmente inesperadas, terminaron por redibujar el mapa religioso, social y económico de Europa y Oriente Medio para siempre. A nivel religioso, el resultado fue catastrófico. El saqueo de Constantinopla abrió una herida entre católicos y ortodoxos que nunca sanó del todo. Las guerras crearon un resentimiento entre cristianos y musulmanes que, de alguna manera, sigue resonando. Y lo más trágico es que la violencia cruzada muchas veces encontró su primer blanco en las comunidades judías de la propia Europa. En lo político, fue como si las cruzadas hubieran acelerado la historia. El viejo sistema feudal empezó a desmoronarse. Muchos nobles murieron o quedaron en la ruina, y eso les dio la oportunidad a los reyes de centralizar el poder. Y mientras tanto, las ciudades comerciales y una nueva clase burguesa emergieron como los grandes ganadores de todo este lío. Este gráfico lo deja clarísimo. El poder y el dinero cambiaron de manos. Mientras muchísimos señores feudales se iban a la quiebra, las repúblicas italianas como Venecia y Génova amasaron fortunas increíbles, y a la vez, los reyes se hicieron más fuertes, sentando las bases de los estados-nación que conocemos hoy. Por último, el propio concepto de cruzada se fue transformando. Lo que había empezado como una guerra por un lugar sagrado y muy lejano, evolucionó hasta convertirse en algo muy, muy diferente. Esta línea de tiempo lo muestra perfecto. La idea de una guerra santa resultó ser tan útil que el papado la empezó a usar para todo. Ya no era solo contra los musulmanes en Tierra Santa. De repente había cruzadas contra herejes en Francia, contra paganos en el Báltico y al final hasta contra los enemigos políticos del propio Papa en Europa. Y ese es el punto clave. El ideal de la cruzada se convirtió en un arma política. El llamado a la Guerra Santa pasó a ser un instrumento para consolidar el poder del Papa y para justificar guerras dentro de la misma Europa. Esta fortaleza impresionante, el crack de los caballeros, es el símbolo perfecto de toda esta era. Una demostración de una ambición monumental, de ingeniería, de poder militar, pero que al final, como todos los reinos cruzados, no pudo sostenerse. Su caída en 1271 fue básicamente el principio del fin. Y esto nos deja con una pregunta final. Después de 2 siglos de guerras, los reinos cristianos en Oriente desaparecieron. Pero la historia no se acabó ahí. ¿De qué manera el legado de las cruzadas, esta mezcla tan compleja de fe, ambición y choque cultural, sigue resonando en las tensiones y relaciones de nuestro mundo de hoy? La pregunta queda abierta.